Lucía es una joven humilde, acostumbrada a luchar por todo en la vida, hija de una costurera a un obrero. A pesar de su modesta apariencia, siempre vestida de forma sencilla y recatada, priorizando la comodidad por sobre las marcas o tendencias, pues valora más invertir en su educación profesional como enfermera. Una tarde decide celebrar el aniversario de bodas con su esposo en un exclusivo restaurante del centro de la ciudad, famoso por su clientela adinerada y pulida. Al llegar sola y vestida con ropas simples, el maitre y algunos camareros la miran con desdén y la relegan a una mesa incómoda, ignorando sus pedidos y sirviéndole de mala gana. Las miradas y comentarios burlones de algunos comensales, así como la actitud arrogante de la jefa de salón, hacen que Lucía se sienta humillada, invisible y fuera de lugar. El punto de quiebre ocurre cuando uno de los empleados le pide que se retire insinuando que no puede pagar la cuenta. Sin embargo, en ese instante, irrumpe en la escena un Ferrari rojo de lujo que aparca justo en la entrada, captando la atención de todos. De él desciende Diego, su esposo, un exitoso empresario del sector tecnológico, vestido elegantemente, quien abraza a Lucía y besa su mano frente a todos. Rápidamente los empleados y encargados cambian su actitud. Intentan disculparse y ofrecen el mejor servicio, pero ya es demasiado tarde. Diego exige hablar con el gerente y expone el trato discriminatorio recibido por su esposa. El clímax se da cuando Diego revela públicamente que eligieron ese restaurante para tomar una decisión sobre su próxima gran inversión, la cual finalmente destinaron a un local vecino menos pretencioso. Los trabajadores responsables reciben una sanción ejemplar y la jefa de salón es despedida por sus prejuicios. Lucía y Diego abandonan el restaurante con dignidad y la historia deja como reflexión la importancia de la humildad y el respeto, mostrando que el valor de una persona no depende de su apariencia ni de sus posiciones materiales. Lucía terminó de arreglarse frente al diminuto espejo de su habitación. Su apartamento no se encontraba en una de las mejores zonas de la ciudad, pero para ella era un hogar lido que compartía con Diego, lleno de recuerdos y detalles sencillos que hablaban de esfuerzo y dedicación. Frente al cristal, ajusta el botón de la blusa blanca, planchada con esmero por la mañana. El pantón beige lucía sobrio, su modo y lo combina con un par de zapatos bajos lustrados, aquellos que había comprado luego de meses ahorrando de su trabajo en la clínica. Su cabello, recogido en una trenza sencilla, dejaba visibles los pendientes de plata que su madre le regaló por su graduación como enfermera. Nada en su imagen llamaba la atención, pero Lucía nunca se sintió menos que los demás por eso. Sabía bien quién era, y sobre todo, lo que le había costado llegar hasta ahí. Pero esa tarde era especial. El tercer aniversario de bodas era una fecha que a ambos les gustaba celebrar, y Diego, aunque siempre ocupado, había logrado reservar en La Magnifique, el restaurante más reconocido y comentado entre la élite de la ciudad. Lucía sabía que ese lugar no era un refugio para personas como ella, sin nombre ni fortuna heredada, pero aceptó con gusto la invitación, más por compartir un momento con su esposo que por el prestigio del sitio. El centro brillaba con los últimos rayos de sol cuando Lucía bajó del taxi alquilado por una aplicación. El letrero dorado de Le Magnifique relucía sobre la entrada de vidrio y madera talada. Dos enormes macetas llenas de flores frescas flanqueaban la puerta. Al acercarse, Lucía sintió el cosquilleo de la timidez ascendiendo desde el estómago. Se repitió mentalmente la frase que había sido su escudo desde pequeña. No vengo a robar a nadie, vine a vivir mi momento. Al ingresar, el bullicio interno se disipó al instante. El silencio, apenas roto por las conversaciones elegantes y la música suave de piano, se le antojó intimidante. Una cortina de perfume caro parecía flotar en el aire. Las mesas redondas y con manteles de lino blanco inmaculado estaban repletas de parejas y familias perfectamente vestidas, todas luciendo trajes oscuros, joyas discretamente ostentosas y relojes que costaban más que un anú de su salario. El maitre, un hombre alto y de porte rígido, la escaneó de pies a cabeza al instante.
Sus ojos, entrenados para detectar a la clientela habitual, se detuvieron un instante demasiado largo en la sencillez del atuendo de Lucía. Sus labios formaron una línea delgada, cortés pero fría. Cuando Lucía mencionó tímidamente la reserva a nombre de Diego Hernández, él ni siquiera verificó en la lista antes de indicar con un ademán distante una mesa cerca de la puerta de la cocina, apartada del ventanal donde solían sentar a los clientes frecuentes. Lucía sintió, sin protestar, mientras algunos camareros lanzaban miradas cómplices y susurraban algo por lo bajo, una sonrisa torcida en la boca de uno de ellos dejaba claro el mensaje: aquí no perteneces. Sentada en la mesa más olvidada del salón, Lucía intenta no sentirse observada. Hizo lo posible por enfocar su atención en la carta del menú, que casi temblaba entre sus manos. Los nombres de los platos en francés le resultaban tan ajenos como las conversaciones linas de metáforas de negocios y viajes a lugares donde solo había ido en sueños. Trataba de convencerse de que todo estaba bien cuando alzó la vista y vio que el camarero asignado no se acercaba, aunque había pasado por lo menos 15 minutos desde que llegó. Intenta sonreír cuando una pareja, sentada cerca, no disimula sus comentarios en voz baja. La mujer, de unos 40 y pocos años, de rostro anguloso y labios finos, miraba a Lucía con ese desprecio silencioso característico de quien se siente superior por asociación. Los minutos se hicieron más largos. Cada tanto, Lucía se retorcía en la silla, preguntándose si Diego estaría más demorado, si habría habido algún inconveniente en la oficina o si su mensaje de Lego en 10 era una de esas promesas optimistas que rara vez se cumplen en la ciudad atestada de autos. Por fin, uno de los camareros, joven y de cabello engominado, se le acercó, dejando caer la carta en la mesa con un chasquido que pretendía ser profesional, pero resultó abiertamente hostil. Decía ordenar algo, señorita. Pregunta sin interés, ni una pizca de sonrisa en su tono o en su rostro. Quisiera esperar a mi esposo, si no le molesta. Llega en unos minutos. Aquí solemos ocupar las mesas solo una vez que es completa la reserva, replica el camarero, manteniendo la compostura pero evidentemente molesto. ¿Tú estás realmente segura de que tiene una reserva aquí? Sí, a nombre de Diego Hernández, respondió Lucía esforzándose por no mostrar nerviosismo. El camarero lanzó una mirada significativa al maitre, quien ni se movió para socorrerla. Los segundos se hicieron aún más pesados, el aire en la zona donde estaba sentada parecía volverse más denso rodeándola de murmullos. La jefa de salón, una mujer alta delgada, de cabello rubio recogido en un moño impecable y una expresión pétrea, se acercó con paso decidido, taconeando suavemente sobre el parquet bruñido. Clavó los ojos en Lucía, de arriba abajo, notando la sencillez de su aspecto y el brillo honesto en su mirada. ¿Puedo ayudarla? Pregunta sin molestarse en disimular la frialdad. Sus compañeros están comenzando a incomodar a los clientes habituales. Lucía sintió que la atmósfera se tornaba irrespirable. Apretó la servilleta con los dedos, conteniendo las ganas de salir corriendo. No era la primera vez que se sentía juzgada por cómo se veía, por lo que llevaba puesto. De niña, más de una vez la habían mandado al final de la fila en la tienda del barrio, como si por vestir modesto no mereciera ser atendida igual que los otros. Eso lo estoy esperando a mi esposo, de verdad no quiero molestar. Susurró. Su voz casi se perdía bajo la melodía lejana del piano, pero la jefa de salón la oyó perfectamente. En ese caso, le agradecería que aguardara en el vestíbulo hasta que llegue. Así nuestros clientes pueden disfrutar de su cena sin distracciones. La humillación desgarra el pecho de Lucía. Sintió el rubor subiendo por las mejillas, la garganta se le cerraba. Observó a su alrededor, constatando que varias miradas se clavaban en ella con morbosa curiosidad, como si observaran a alguien rechazado en público fuera un pasatiempo aceptable en un sitio elegante. Lucía parpadeó, conteniendo las lágrimas, o asintió. Se puso de pie, intentando mantener la dignidad en sus movimientos. Apenas llega al vestíbulo,
Sintió las luces salidas del interior del restaurante volverse más frías para ella, como si hubieran decidido que su sola presencia opacaba la perfección impuesta. Trató de buscar algún mensaje de Diego en el móvil, pero nada. Miró por la puerta acristalada el tráfico caótico del atardecer, diciendo que llegara cuanto antes, diciendo que aquel mal sueño terminara. En el fondo, Lucia no deseaba otra cosa que un momento para celebrar su amor y su esfuerzo junto a Diego sin juicios, sin etiquetas. Pero en aquel universo de superficialidad, donde el valor de las personas parecía medirse por la marca del reloj o la firma en el bolso, su lucha era invisible. ¿Alguna vez te has sentido fuera del lugar solo por ser tú mismo? Si pudieras elegir, ¿qué preferirías, impresionar a extraños o mantenerte fiel a tus valores? Lucía sostuvo el móvil un poco más fuerte, decidida a no dejarse quebrar, esperando que Diego llegara y que aquello solo fuera un mal capítulo, quizás con una lección inesperada escondida entre tanto desdén. El ambiente del vestíbulo contrastaba con la elegancia ostentosa del gran salón. Era un espacio de tránsito, frío y poco decorado, donde el murmullo de la actividad apenas llegaba en forma de ecos lejanos. Lucía se quedó de pie, fingiendo consultar el menú aunque la pantalla seguía muda, cada minuto pareciendo una eternidad. Sabía que detrás de las puertas de Beven vi las cortinas de terciopelo, aquellos clientes tan habituados al lujo seguían cenando ajenos a las luchas cotidianas de personas como ella. Se sentía una sombra desplazada, no por voluntad propia sino por la hostilidad cuidadosamente disimulada que la rodeaba. La recepcionista, una mujer joven de postura rígida, la observaba de reojo, con la sospecha pintada en la expresión, como si temiera que su mera presencia fuera suficiente para ahuyentar la buena suerte del local. Lucía respiró hondo y intentó recomponerse a través de pensamientos tranquilos. No eres menos que nadie. La dignidad se liba por dentro. Sin embargo, la herida del desprecio se le incrustaba bajo la piel, y por más que intentaba protegerse con su acostumbrada fortaleza, el murmullo constante de juicio la minaba. Entonces, tras un par de minutos, ocurrió lo que temía el mat, recruzó el umbral del salón, acompañado de la jefa de salón y el camarero de cabello engominado. Los tres juntos conformaban un pequeño comité de hostilidad disfrazada bajo educadas sonrisas falsas. «Señorita, si me permite», dijo el matre, fingiendo amabilidad, «estamos recibiendo una gran cantidad de clientes esta noche. Seguro que no desea reubicarse afuera. Elige una terraza más tranquila». Lucía supo que, afuera, no solo era un cambio de escenario, sino un mensaje claro: no eres bienvenida aquí. Intenta encontrar explicaciones razonables, pero ninguna lograba suavizar el golpe. «Prefiero esperar aquí, gracias. Mi esposo ha reservado y no debería tardar», alcanzó a decir, esta vez con un rastro de firmeza en la voz. La jefa de salón, lisos de ceder, entrelazó los dedos sobre la pequeña carpeta de reservas y sonrió con condescendencia. «Entendemos, pero quizás sienta más cómoda en otro lugar», insistió, bajando el volumen de la voz como si hablar demasiado alto pudiera contaminar el ambiente perfecto del recibidor. Lucía miró a su alrededor. El vestíbulo, antes solo un espacio incómodo, se transforma ahora en una especie de vitrina pública donde era expuesta para ser juzgada. Antes el camarero miraba con descaro desde el otro lado de la puerta acristalada que daba acceso al comedor, mientras comensales curiosos hacían muecas o se permitían susurrar sin conocerla. En la esquina, apoyada contra una columna, una adolescente lucía en su rostro una mezcla de empatía y vergüenza. Sin embargo, Naela osó intervenir. El peso de la incomodidad era cada vez mayor. Lucía sostuvo la mirada a la jefa de salón, gesticulando apenas con la cabeza para mostrar que no pensaba ceder. En su interior luchaban dos emociones, el deseoso de conservar la dignidad y el agotamiento de pelear siempre contra prejuicios. «Esto no debería pasarme, no por vestirme sencillo ni por no encajar», pensó, intentando anclar su mente en recuerdos de quienes si sabían verla y valorarla tal cual era. Repasó mentalmente las veces en que había tenido
que dijo a su madre. No importa que las otras niñas tengan todo nuevo en el primer día de escuela, yo voy por lo que aprendo. En el hospital, aprendió a soportar la mirada altanera de pacientes o colegas que la confundían con una simple auxiliar por sus uniformes sin marca. En cada escenario, la dignidad había sido su abrigo frente a los inviernos de la incomprensión. Sin embargo, ahí, en la entrada de uno de los lugares más caros de la ciudad, ese abrigo le parecía más frágil que nunca. Cuando uno de los clientes se acercó para preguntar si podía dejar su abrigo para que se lo colgaran, confundiendo a Lucía por una empleada, el bochorno fue tan punzante como repentino. La joven apenas pudo balbucear una negativa, tragándose la injusticia. Ella no era la encargada del guardarropa, pero la combinación de su ropa sencilla, la espera solitaria y la mirada constante de los demás había barrado cualquier otra interpretación posible de su presencia allí. El tiempo parecía estancado. Diego no respondía ni llamadas ni mensajes. Lucía miraba alternadamente el móvil y la puerta, el corazón agitado. Intenta distraerse examinando los detalles de su entorno, el mármol polido del suelo, la madera oscura de las puertas, los nentuferes flotando en un pequeño jarrón. Hasta en esos detalles se notaba el esmero por transmitir exclusividad. La jefa de salón regresó tras una breve ausencia, apurando cada palabra. ¿Ya está segura de que su esposo vendrá? ¿O quizás? Dejó la frase inconclusa, con una sonrisa helada. ¿Podría avisarnos el nombre de la persona con la que hizo la reserva para verificar nuevamente? Lucía repitió el nombre de Diego Hernández, esta vez despacio, casi deletreando. Obtuvo como respuesta únicamente un asentimiento distraído, o observó cómo la mujer anotaba, sin mirar siquiera la lista, mucho menos interesada en ayudarla que en vigilarla. De repente, 2 mesas completas del salón fueron ocupadas por un grupo numeroso de ejecutivos. El ambiente subió de decibelios y risas de manera súbita, cosa que el matre usó como argumento para aumentar la presión sobre Lucía. ¿Cómo comprenderá, señorita? Tenemos compromisos con clientes habituales. Quizá lo mejor sería que regresara en otro momento, cuando la sala esté menos concurrida. La rabia empezó a mezclarse con el dolor. Lucía de repente recordó a niños y niñas a quienes había atendido en el hospital, familias humildes que, en los peores momentos, le daban siempre las gracias con una dignidad ajena a cualquier divisa o marca. Se preguntó, por un instante, ¿cuántos de ellos habrían soportado el desprecio solo por cuestión de apariencia? Sentía que esa experiencia, dolorosa como era, la acercaba a esas personas más de lo que los supuestos anfitriones de la noche podrían sospechar. Justo cuando consideraba escribirle a Diego que prefería marcharse, la voz aguda de la mujer sentada cerca de la entrada y vestida de azul celeste le soltó, sin disimulo. ¿Qué no será que está esperando a alguien que nunca vendrá? Y las risitas ahogadas de su grupo perforaron la humillación como agujas. Esto ya parece una telenovela. La jefa de salón arrugó el ceño, como aceptando el chisme, y avanzó sin preguntar demasiado. Señorita, si no puede acreditar la reserva ni demostrar la ilegada de su acompañante, tendré que pedirle que desocupe el espacio. No es personal, son normas de la casa. Lucía sintió que la expulsaban no solo del restaurante, sino de un mundo que nunca había sido suyo. Se levanta lentamente, tragando con dificultad con la cabeza en alto. Seb, no me sorprenda, dijo en voz baja, solo para sí. Siempre hacen ver que uno tiene que esconderse por no tener, por no fingir. La recepcionista tenía en la mano el teléfono y la mirada expectante, como esperando la orden de llamar a seguridad. Por suerte, el matre, quizás por prudencia o temor a un escándalo, solo le indicó la salida con un gesto seco. Lucía se encaminó a la puerta, pero se quedó aún en el umbral, deseando que, al menos, Diego pudiera verla para entender lo que había vivido. Resistí. No te doblegues, se ánimo, aunque en el fondo el agotamiento emocional era cada vez más real. Aún así, un ligero temblor en sus dedos era prueba de lo difícil que resultaba sostener la entereza en ese escenario. La gente la miraba, algunos con lástima,
otros con abierta indiferencia o burla. En ese instante le resultó imposible no preguntar si todo el sacrificio, el esfuerzo diario, valían la pena cuando el mando parecía girar en dirección opuesta. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Luchija? ¿Te habrías marchado en silencio o habrías peleado por tu derecho a estar allí? Mientras la duda ardía, Lucía permanecía detenida por un último segundo, buscándose a sí misma entre el neón de la ciudad y la indiferencia de los otros, no del todo derrotada pero sí golpeada por el desprecio. Sin embargo, Adon aguardaba un indicio, una señal, algo que le permitiera transformar la humillación en aprendizaje o, tal vez, en una inesperada reivindicación. La chispa de esperanza que Lucía apenas sostenía titiló, con la legada de un sonido inesperado al exterior del restaurante, un motor potente rugió, rompiendo por un instante la uniformidad del tráfico nocturno. A través de la puerta de cristal, los destellos rojos y brillantes de un auto de lujo atrajeron la atención de todos en el vestíbulo y el comedor. Un Ferrari, último modelo, se deslizó frente a la entrada de Le Magnifique, como un relámpago exuberante en medio de la monotonía. Las cabezas se volvieron, primero las de los empleados, luego las de los clientes dentro del salón, como si el solo rumor prometiera espectáculo y estatus en cada centímetro cuadrado de las baldosas pulidas. Lucía, detenida en el umbral, no reconoció de inmediato el auto de Diego, conocía su sedán oscuro y funcional, el mismo con el que solía recogerla a la salida del hospital o en las visitas a su madre. Pero dentro de su asombro, las rutas de la ansiedad y el alivio comenzaron a mezclarse. Había algo en la forma en que el Ferrari aparcó despacio, deliberadamente, bajo la reja de luces, que le pareció tanto un desafío como una señal de risquete inminente. Los camareros se apresuraron por mirar por la verja. Una breve ráfaga de murmullos cruzó la sala. Unos especulaban sobre la identidad del conductor. Otros ya reconstruían mentalmente listas de clientes VIP que podían permitirse semejante despliegue. El portero, que hasta entonces se había limitado a ignorar a Lucía, se adelantó con una reverencia exagerada para abrir la puerta del local justo en el momento en que bajaba del Ferrari un hombre alto y elegante. Vestido con traje azul medianoche, corbata bordí y zapatos de piel, Diego irradiaba la seguridad de quien se mueve con soltura en cualquier ambiente exclusivo. Su rostro, siempre amable, se iluminó al ver a Lucía y sin dudarlo caminó entre el pequeño gentío del vestíbulo hasta su lado. La tomó de la mano con ternura y la besó en los nudillos, ignorando por completo el estupor de los presentes. Durante algunos segundos se hizo un silencio notable. Hasta el tintinero opulento de la vajilla en el comedor y los pasos de la jefa de salón se detuvieron. Diego miró alrededor, mirando a la recepcionista y al maitre como si los evaluara, como si su sola presencia expusiera una falla monumental en el trato dispensado. «Le llegué tarde, amor», dijo Diego suavemente a Lucía, percibiendo de inmediato el brillo húmedo en sus ojos y la manera en que su cuerpo buscaba disimular el temblor del bocorno. «Todo está bien». Lucía luchó por contener el impulso de sollozar allí entonces. Su esposo, tan ajeno a la mezquindad de los demás, le dio el único abrazo que importaba en ese momento. El simple gesto de cariño, a la vista de todos, alteró el ambiente. Algunos clientes reconocieron a Diego, uno de los empresarios javines más exitosos del sector tecnológico, rostro habitual de reportajes y foros, figura ambicionada por quienes pretendían captar inversiones. La jefa de salón reaccionó primero, su rostro pálido y la postura engarrotada por la sorpresa. Su profesionalismo fue de un plumazo, reemplazado por una urgencia servil. «Señor Hernández, ¡a qué gusto tenerlo aquí!», balbuceó mientras asomaba una sonrisa nerviosa. «No sabíamos que vendría acompañado de...». El peso de su error la dejó en evidencia al no poder completar la frase sin que su voz se apagara. Diego no apartó la mirada ni soltó la mano de Lucía. «¿Han tratado bien a mi esposa?», preguntó, en voz lo suficientemente alta como para que todo el mundo pudiera oírlo, y con una calma peligrosa que sonaba casi acusación.
El matra y la recepcionista intercambiaron miradas incómodas. El camarero de cabello engominado se hizo invisible de pronto, escondido detrás de una columna. La pregunta de Diego, aparentemente sencilla, congeló la escena. Nadie se atrevió a responder de inmediato. Lucía, movida por la súbita certeza de que no tenía nada que perder y mucho por ganar, se irguió al lado de su esposo y respondió por todos. No, no lo han hecho. Me han tratado como si no tuviera derecho a estar aquí. Dijo sin estridencias, su voz recobrando la fortaleza que tantas veces había ocultado tras la modestia. Como si el respeto estuviera reservado solo para quienes se parecen a él o pueden demostrarlo con un bolso caro. Las palabras de Lucía resonaron como una bomba sorda. Los clientes que antes cuchicheaban, ahora calaban, algunos removiéndose incómodos, otros mirando con renovada curiosidad la escena. La jefa de salón intenta recomponer su sonrisa, su actitud aduladora haciendo un lento viraje hacia la disculpa. Le pido 1000 disculpas, señora, musitó. Hubo un malentendido con la reserva. De verdad fue un malentendido. Interrumpió Diego cortante. Porque parece que a mi esposa la juzgaron antes siquiera de dejarla sentarse. ¿Cuántas veces han actuado así con otras personas aquí? El Mactre, intentando salvar la situación, se adelanta. Por supuesto que no, señor Hernández. Aquí cuidamos cada detalle del servicio pero sus palabras sonaban vacías, carentes de la convicción que exige la integridad auténtica. Lucía ya no sentía vergüenza, sino una extraña sensación de justicia. Se volvió hacia los trabajadores y luego hacia los clientes, sus ojos fijos e intensos. La apariencia no debería decidir cómo tratamos a alguien. El respeto no se compra ni se viste. Les aseguro que en otros lugares no es falta llevar una etiqueta costosa para merecer dignidad. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica. Algunos empleados bajaron la vista, otros murmuraban entre sí, incluso la pareja de la mesa cercana, que antes se ría de Lucía, ahora evitaba su mirada. La adolescente que había observado la escena con vergüenza ajena, sonrió tímidamente, un destello de apoyo silencioso. El rumor corrió por el local hasta la cocina, donde uno de los ayudantes, un joven moreno de uniforme impecable, asomó la cabeza para observar con admiración la valentía de Lucía. La jefa de salón, herida en su orgullo y profesionalidad, intentó hacerse cargo una vez más. Podemos ofrecerle la mejor mesa, una botella de nuestro mejor vino, cualquier cosa que desee para compensar el malentendido. Pero Diego negó con firmeza. No se trata solo de comida o de ubicación, se trata de respeto. ¿O acaso piensan que todo se soluciona con champaña y miradas falsas? La tensión aumentó, con la atención ahora totalmente centrada en ellos. Algunos clientes comenzaban a murmurar, esta vez apoyando discretamente a la pareja. La escena había dejado de ser una simple anécdota para transformarse en el epicentro de una lección social inesperada. El gerente, alertado por la conmoción, un hombre de barba canosa y reloj opulento, apareció en el vestíbulo. Reconoció a Diego al instante y su expresión cambió del fastidio al desconcierto, comprendiendo de inmediato la seriedad de la situación. ¿Ocurre algo, señor Hernández? Pregunta el gerente con voz mesurada, aunque sus gestos denotaban el apremio por resolver cualquier conflicto con una figura tan influyente. Diego soltó la mano de Lucía solo para abrazarla con el brazo, mostrándola como lo más valioso a su lado. Sí, ocurre que a mi esposa la discriminaron por su apariencia desde el momento en que entró. Queríamos cenar en paz nuestro aniversario y en vez de eso la humillaron delante de todos. Antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro consumo, remarca la palabra con ironía. Necesito saber cómo piensan corregir esa falta de respeto. El gerente palideció. Miró a los empleados implicados y, forzando una sonrisa profesional, ordenó en voz baja que la jefa de salón y el maître lo acompañaran hacia un rincón para conversar. Era evidente que las excusas y los regalos de última hora ya no serían suficientes. Por primera vez esa noche los clientes vieron la otra cara de aquel lugar tan aclamado,
un sistema que favoriza más la apariencia que la esencia de las personas. En ese instante, Lucía supo que el rumbo de la noche había cambiado para siempre, no solo para ella, sino para todos los presentes. Había logrado lo que nunca pensó posible, transformar el desprecio en una oportunidad para decir en voz alta lo que tantos calaban. ¿Te has encontrado alguna vez ante una injusticia tan abierta que decidiste alzar la voz? A veces, las pequeñas situaciones cotidianas son las que nos dan la fuerza para cambiar realidades más grandes. El giro de la velada no había terminado, aún todos aguardaban la reacción final del gerente, sabiendo que, en ese salón de privilegios, algo esencial acababa de ponerse en juego. El gerente pidió a todos los encargados implicados que lo acompañaran, a una distancia suficiente como para no interrumpir el bullicio del local. Los reunió en privado, frunciendo el ceño mientras la jefa de salón intentaba, entre susurros, defender su postura y el maitre balbuceaba excusas acerca del exceso de trabajo y las apariencias engañosas. Diego y Lucía esperaron en el vestíbulo, rodeados por una atmósfera expectante. Los murmullos se convertían en piqui, a olas que alcanzaban todos los rincones del restaurante. Inclusive algunos clientes, antes ajenos o burlones, parecían ahora atentos, deseosos de presenciar la resolución, alertados por el cambio de era que había traído la valentía de Lucía y la presencia de Diego. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, pero no en las condiciones que la habían humillado minutos antes. Era diferente, la fuerza de su verdad la anclaba al suelo. Diego sostenía su mano, repasando con la yema del dedo los nudilos, como si quisiera transmitir todo el amor y respaldo que le tenía en silencio. Él no apartaba la mirada, ni siquiera cuando algún cliente, reconociendo la tensión del momento, le lanzaba una mirada aprobatoria o de admiración. Había pasado del papel de simple empresario a ser, junto a Lucía, protagonista de una reivindicación inesperada. Al cabo de unos minutos, el gerente regresó, acompañado por la jefa de salón, cuya compostura impecable había dado paso al nerviosismo, ya el maitre, con el rostro apagado, confundido entre el enfado y la vergüenza. El gerente alzó la voz en el vestíbulo para que todos lo escucharan. Su tono grave y formal rompía el murmullo reinante. Señor Hernández, señora, en nombre de Le Magnifique, quiero expresar nuestra más sincera disculpa por el trato recibido. Lo sucedido esta noche es inaceptable y va en contra de los valores que nuestra casa da a sostener. Tras hablar con el equipo, y decidido que tanto la jefa de salón como el maitre serán apartados de sus cargos de atención directa al cliente hasta nuevo aviso, hice abrir una investigación interna por este incidente. Esto no es una disculpa vacía, sino el primer paso para erradicar una actitud que no tiene lugar aquí, ni en ningún otro sitio. Un silencio pleno y expectante acompañó sus palabras. La jefa de salón, esta vez incapaz de sostener la mirada de Lucía, optó por mirar al suelo mientras el maitre tragaba saliva, incapaz de ocultar la derrota. Y el camarero de cabello engominado, hasta entonces casi invisible, se mantuvo cerca, absorbiendo el peso de la lección sin atreverse a decir palabra. En la cocina, algunos ayudantes apenas contenían la sonrisa, sabiendo que la justicia también se jugaba para ellos en esas pequeñas y grandes cosas. Diego agradeció con educación pero sin ceder en firmeza. Agradecemos la disculpa, pero el daño ya está hecho. Esta noche vamos a decidir, precisamente aquí, a qué restaurante destinaríamos una inversión importante de nuestro grupo empresarial vinculada a la apertura de una nueva cadena de locales en la ciudad. Anunció, ahora proyectando la voz para que todos, especialmente los empleados que lo habían maltratado a Lucía, escucharan. Buscábamos socios que defendieran valores humanos y respeto por encima de todo. Hoy hemos comprobado que ni el mejor vino ni la decoración opulenta valen si no se respeta lo esencial. El rumor creció aún más. Algunos de los clientes, sobre todo aquellos que se sentían identificados con la escena, cruzaron miradas incómodas y murmuraron entre sí. Un señor mayor en una mesa cercana asintió con gravedad, como si reivindicara en silencio lo correcto.
Varios empleados nuevos, que hasta entonces no se animaban a hablar, intercambiaron miradas de alivio, sintiendo que alguien había alzado la voz por todos los que, como Lucía, alguna vez fueron humillados en silencio. La jefa de salón intentó apenas con un giro de voz justificar lo injustificable. Lamento mucho lo ocurrido, señora. Me equivoqué al juzgarla. Solo quise evitar molestias a otros clientes guayú. Pero su excusa fue cortada por Lucía, serena pero firme. Las molestias no las causan las personas sencillas, sino los prejuicios que nublan la vista y el corazón. Recuerde esto, porque cualquier cliente, no importa cómo llegue vestido, puede tener una historia increíble detrás. Dijo Lucía, experimentando una mezcla de alivio y tristeza por las palabras que tantos años de lucha habían hecho naturales en sus labios. El gerente aclara la garganta, queriendo cerrar el momento con algo más que una disculpa formal. Lamentamos profundamente que hayan vivido esto. Les ofrecemos cortesía de la casa cualquier plato, la mayor mesa y todas las atenciones que deseen. Pero Diego negó suavemente con la cabeza. No buscamos privilegios, solo respeto, y ahora preferimos irnos. No olvidaremos lo que pasó hoy, y ojalá nadie más tenga que pasar por algo similar. Lucía miró una vez más el restaurante, los manteles pulcros, las paredes adornadas con piezas de arte moderno, las copas centelleando bajo las luces tenues. Pero se sintió extrañamente libre al declinar la invitación. Se aferró a Diego juntos, cruzaron la sala despacio, entre algunas caras rojas por la vergüenza y otras por el reconocimiento. A cada paso, Lucía sentía el peso de la humillación disolverse, sustituido por una dignidad poderosa y contagiosa. Al pasar cerca de la adolescente que antes la había mirado con empatía, intercambió una leve sonrisa. La joven, con los ojos brillando de admiración, le susurró un «gracias», casi inaudible. Un par de empleados nuevos se despidieron con una discreta inclinación, en señal de respeto. Afuera, el Ferrari ventilaba en la noche su promesa de libertad y nuevas oportunidades, pero Lucía ya no lo veía como un símbolo de diferencia ni de conquista. Lo veía ahora como un recordatorio de que nada externo define el valor verdadero. Ya en la acera, bajo la luz de las farolas, Diego rodeó a Lucía por los hombros. ¿Quieres ir a cenar a otro lugar? Preguntó en voz suave, con ternura renovada. Lucía asintió, con una sonrisa que esta vez brota limpia, liberada de presión. Por supuesto, pero donde estemos juntos, donde los dos podamos ser quienes somos, es el mejor restaurante del mundo, dijo ella, sabiendo que esa pequeña victoria sería una huella imborrable en su memoria. Esa noche, en un local modesto y sulido, con la comida sencilla y las risas espontáneas, Lucía y Diego celebraron el amor y la dignidad como el mayor lujo de sus vidas. Su experiencia se transformó en relato, en inspiración para otros y en semilla para que, poco a poco, aquellas paredes de prejuicio fueran derribadas no con gritos, sino con actos de valor sereno y digno. Porque a veces solo es falta una voz firme y honesta para recordarle al mundo lo esencial, tratar a los otros como nos gustaría ser tratados. Quizá muchos de nosotros, ante la injusticia, dudemos en alzar la voz por miedo o costumbre. Pero, hacia el respeto que buscas comenzarás a exigirlo desde las cosas cotidianas. Te invito a reflexionar yo en qué momentos has sentido que alguien te juzgó solo por cómo eras o vestías. ¿Qué crees que habrías hecho en el lugar de Lucía? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte. Y nos vemos en nuestra próxima historia.